Qué gozo me da ser parte de esta convención internacional Manantiales de nuestros grandes y buenos amigos Marcel y Tuki. Les envío un gran abrazo. Estoy contentísimo de seguir siendo parte de la historia de ustedes. Entiendo que los diferentes pozos en diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, de Sudamérica y principalmente allá en Chile. Muchísimas gracias por este privilegio que me dan iniciando el año. Wow, saber que en Dios podemos elevarnos, que hay una manera de ir a una dimensión diferente, a una dimensión sobrenatural. Y lo que el Señor traía a mi corazón es una analogía, porque de hecho el concepto elevarse evoca poesía, podríamos quedarnos en lo abstracto. ¿Qué significa elevarnos? Entendemos que, si me permiten ustedes, es crecer, para proclamar en el nombre de Jesús que en este nuevo año 2022, en estos 12 meses como iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, sus hijos. Y todo hombre, toda mujer tiene una semilla de liderazgo y en el nombre de Jesús podemos elevarnos. Y quiero ir al libro de los Salmos. Ustedes saben que David fue un hombre elevado, fue un hombre de revelación, fue un hombre de dimensiones extraordinarias. El Salmo capítulo número 92, versículo 12 al 14, lo leo y lo voy a leer en varias versiones, pero dice la Escritura: el justo, entiéndase la iglesia, las personas que amamos a Jesús, que hemos sido justificados por Él, somos nosotros. ¿Qué pasará con el justo? Se elevará, pero en esta terminología dice: florecerá como la palma, crecerá o se elevará como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez, no estoy diciendo que ya seamos sabios, pero aún en la vejez darán fruto. La gente elevada siempre da fruto. Estarán vigorosos y muy verdes. Si no logré arrancarles un amén, vamos a otra versión. La BLS dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino. Son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Aunque estén viejos, seguirán dando frutos como si fueran árboles jóvenes y fuertes. Lo voy a leer en una tercera versión, a ver si se anima conmigo. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera, como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes. Pueden celebrar conmigo. Qué palabra tan poderosa. David está escribiendo, consideramos todos a David como un hombre que caminó, que vivió en la gracia de Dios, como un hombre elevado, como un hombre de otra dimensión. Y la Biblia, que es pedagógica, Dios es un pedagogo y utiliza analogías para entender verdades que a veces quedan muy abstractas, pero sabemos que tiene un mensaje poderoso. Y hoy está utilizando la figura de la agronomía, del campo, hablando de dos árboles. De uno la palmera y el otro el cedro del Líbano. Y ambas se refieren a su crecimiento. Si me permiten, vamos a compararnos, si me permiten, estas damas iniciando el 2022, estas mujeres chilenas y donde están manantiales en todas partes del mundo, son como la palmera. Y nosotros los hombres, los varones, seremos como los cedros del Líbano. ¿Se sienten cómodos? Mujeres se sienten cómodas que les llame palmeras, y nosotros los hombres, los masculinos, somos cedros. A propósito, yo me siento más cómodo siendo un cedro que siendo una palmera. Siento la palmera femenina, y está bien por las mujeres, que también hay una palabra para ellas. Bien, dice la Escritura entonces que los justos, los que estamos en Dios, vamos a florecer como las palmeras y que vamos a crecer como los cedros del Líbano. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y esta figura me hace pensar a mí en que este año 2022 podemos mantenernos elevados, podemos mantenernos en las alturas. De hecho, las palmeras, hay más de 2.500 especies de palmeras en el mundo y llegan a elevarse hasta 25 metros. Son árboles altos. Pero la virtud más grande de las palmeras es que, a propósito, estas palmeras no
eran de cocos, estas de las del Salmo 92, sino eran de dátiles. Y nos explican los estudiosos que este fruto era muy especial en el Medio Oriente. ¿Por qué razón? Las altas temperaturas en estas tierras pues hacía que todo fuese árido, pero la virtud de los dátiles es que eran carnosos, jugosos y mantenían a una fresca temperatura el fruto. Esto les sirvió a los israelitas 11 siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo para comercializarla. Entonces la palmera era un sinónimo de prosperidad, era un sinónimo de desarrollo económico, porque ellas la comercializaban desde Israel, la llevaban hasta Italia, hasta Roma. Nos compara así la Biblia, que vamos a florecer, que vamos a dar fruto, que vamos a tener la capacidad de prosperar y ser bendecidos. Si ustedes me permiten, la palabra de Dios siempre tiene un espíritu profético. Yo quisiera fluir en ese espíritu profético de la Biblia. Ustedes saben que le tengo gran cariño a pastor, a mi amigo Marcel y a Karina, su esposa, a sus padres, a sus hijos, al liderazgo. He estado varias veces con ustedes y a los pastores que conozco. Pero más que el deseo de un amigo guatemalteco para ustedes, más que el deseo de un pastor, de un ministro, de un apóstol, es el espíritu de la palabra. Ahí vamos a lo seguro, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Y dice el Salmo que los que somos justos, los que estamos conectados con Dios, nos elevaremos, floreceremos, prosperaremos como la palmera. Llegan a medir 25 metros y expliqué su virtud. Ahora, la Biblia también nos habla de los cedros del Líbano. Cuando pensamos en este árbol que tiene sinónimo de realeza, de dignidad, por su altura. Estos árboles, el cedro del Líbano, llega a elevarse entre 25 a 50 metros, altísimos. Pero la virtud más característica del cedro del Líbano es la longevidad, el tiempo de duración. Una persona elevada, una persona en la dimensión de Dios, no en los niveles, en las dimensiones de Dios, una persona elevada da fruto como la palmera y se eleva y crece y tiene vida como el cedro del Líbano. Hasta 2000 años, entre 1000 a 2000 años. ¿Imaginan ustedes? De 10 a 20 siglos, prácticamente un cedro puede vivir lo que ha durado la era cristiana. Ya 2022, y que dure así. Hablo sobre tu vida, hablo sobre el ministerio, hablo sobre la familia, hablo sobre el emprendimiento, hablo sobre aquello donde Dios te permite ser influencia. Yo no sé cuál es tu escenario, si es deportivo, artístico, educativo, familiar, eclesiástico, político, financiero, comercial. En alguna parte Dios te tiene brillando, eres luz en medio de las tinieblas. Y para este año 2022, en el nombre de Jesús, nos elevaremos. ¿Cómo qué? Podríamos pensar en las aves, pero Dios puso en mi corazón hablar del cedro, hablar de la palmera del Líbano. Ahora, ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso de esto, aquí viene el secreto. Había un comercial, lo escuché en alguna parte de Latinoamérica, no sé si en Chile, pero estaban promocionando un café. Y la idea de esa promoción decía, el secreto está en el humito. En el humo, cuando usted prepara el café y se mira ese humo y usted inhala ese aroma, el secreto está en el humito. Y se hizo muy famoso, el secreto está en el humito. ¿Sabe cuál es el secreto del Salmo 92, del verso 12 al 14? ¿Cuál es el secreto de la palmera y cuál es el secreto del cedro del Líbano? No está en el humito, está en el río. Está en el agua. A ver, anímense por favor. Yo sé que algunos están presencialmente allá en Santiago de Chile, en Manantiales Central, con los pastores Valdés. Y algunos, probablemente esto también está saliendo virtualmente para otros pozos en diferentes ciudades o en diferentes naciones. Anímese conmigo. Por favor, diga conmigo. El secreto, a ver, diga. El secreto, eso es. Vamos una vez más fuerte. El secreto está en el agua. El agua es lo que hace crecer la palmera y lo que hace fructificarla. Y el agua es el secreto para el cedro del Líbano. Ahora, el agua, les voy a explicar, como lo dice el Salmo 92, porque hasta este momento, cuando se escribió el libro de los Salmos, no se había construido el templo de Salomón.
¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora en la mentalidad del salmista existía, aunque él no vivió eso, pero era parte de su historia y su cultura, existía el tabernáculo, lugar santísimo, lugar santo, y luego estaba el atrio. El atrio era el patio. Y ellos iban en el desierto por 40 años. De tal manera que nunca en el patio o en los atrios del tabernáculo, ni tampoco en el templo, habían palmeras o cedros del Líbano, mucho menos cedros del Líbano. Es una figura. ¿Por qué? ¿Por qué es una figura? Porque tanto la palmera como el cedro nos representa a nosotros, los justos, los que tenemos el temor de Dios, los que somos amigos de Dios, los que somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Era una figura y ahora nos hace sentido. Ahora, cuando se habla de los atrios del templo, que no existía templo, se está refiriendo a la presencia de Dios. Aterricémoslo. Las personas, los cristianos, que estamos conectados con Dios, que estamos en su presencia, entonces nos elevamos y fructificamos y florecemos como la palmera y además tenemos larga vida como el cedro. Alguien debe celebrar, alguien debe venir conmigo y celebrar que somos, según esta palabra, palmeras y cedros del Líbano. Aunque sé que esto es virtual, pero ya estamos en esta era y esta interacción hace que esto sea más dinámico, sea más armonioso. A ver, todas las palmeras, me refiero a todas las mujeres, todas las palmeras, a ver, anímense, puede decir amén la palmera. ¿Dónde están las palmeras? Casi hasta aquí las escuché. Me gustó esa voz melodiosa de las damas. Ahora, escuchen esa voz ronca que tenemos los cedros del Líbano. A ver, cedros del Líbano, amén. Excelente. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahora, el secreto de los que nos elevamos no está en nosotros. Está en donde estamos plantados. Si tú quieres elevarte en este 2022, si quieres que el negocio, la empresa, el matrimonio, la familia, el noviazgo, los estudios, en donde tú estás teniendo influencia, en el deporte, quieres mejorar, quieres crecer en el deporte, necesitamos plantarnos. Necesitamos sumergirnos en los ríos de Dios. Y de eso quiero hablarles. Y este es el secreto. El secreto es el agua, el secreto es el río. Y quiero proponerles esta altura, este concepto de la altura, de elevarnos, para sumergirnos en el río. Hay 3 aguas que nos hacen elevarnos. Hay 3 ríos que nos hacen elevarnos. Número 1, el río de la palabra de Dios. Las personas que se elevan tienen revelación en la palabra de Dios. Las personas que se elevan, se sumergen, se fluyen en el Espíritu Santo. No podemos hablar de elevación de dimensiones altas si el fluir del Espíritu no está en nosotros. Y número 3, la adoración. Sé que Manantiales he estado ahí con ustedes. Y me conecta la adoración cuando canta, aunque adorar no es un estilo de música, ellos lo sabemos, pero incluye la música, los salmistas, y ustedes tienen una adoración a Dios exquisita. Pero bien, vamos a comenzar con la palabra. ¿Estamos listos? Muy bien, si están conmigo, vamos a comenzar a elevarnos, sumergiéndonos en el río de la palabra. Número 1, sumérgete o elévate, sumergiéndote. Es una paradoja, ¿no? Te elevas cuando te sumerges en el río de la palabra de Dios. Quiero animarte a que te apasiones por la Biblia, que ames la Biblia. A ver, digan conmigo, amar la Biblia me eleva. Una vez más. Amar la Biblia me eleva. Y ahora que estamos iniciando el año, estamos listos para ponernos de proyección, leer la Biblia en este año. Bueno, nosotros en lo particular tenemos un diario devocional donde estimulamos a nuestros líderes, por lo menos nuestros líderes, que son los que tienen que estar elevados para elevar a la gente. No podemos hablar de elevación, de dimensiones altas, de extraordinarias, sobrenaturales, si excluimos a la palabra de Dios de esta ecuación. En esta ecuación necesitamos tener la palabra y sumergirnos de cabeza en el río de la palabra del Señor, porque en los ríos es donde los árboles crecen. ¿Estamos de acuerdo? Cerca del agua es donde las palmeras crecen. Ahora miren lo interesante. Sigue siendo muy romántico el concepto de amar la palabra de Dios. Porque este salmo, el Salmo 1, versículos 2 y 3, en esta versión que es la TLA, dice:
Dios bendice, eso suena y repercute en mi espíritu. Una persona bendecida es una persona elevada. Elévate, es el nombre de este Congreso Internacional de Manantiales. Elévate. Y la manera de elevarse es tener la palabra en el corazón, amar la palabra de Dios, estar fundamentados, parados en la palabra de Dios. Pero el concepto ama la palabra de Dios es muy romántico. ¿Qué significa amar la palabra de Dios? Y quiero proponerles un círculo virtuoso, no vicioso, un círculo virtuoso de amar la palabra de Dios. Tú amas, yo amo la palabra de Dios cuando la leo, cuando me expongo a ella. Número 2, cuando la creo. Tengo que leerla, pero tengo que creerla. Número 3, cuando la medito, cuando la oro, cuando la declaro, cuando la profetizo. Cuando tú profetizas lo profetizado, cuando tú hablas lo que está escrito, como está escrito. Así oró Daniel, así oró Nehemías y así Jesús reprendió a Satanás a lo escrito. Lo escrito es el poder de elevarnos, es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, que la hemos leído, que la hemos entendido, que la hemos creído, que la hemos meditado, memorizado, que la hemos orado y la declaramos, entonces tiene un poder para levantarnos, para levantar. Hay una palabra de Dios para tu negocio, hay una palabra de Dios para tu matrimonio, hay una palabra de Dios para el ministerio de Dios que te ha puesto en las manos, hay una palabra de Dios que eleva, que potencializa lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Podemos celebrar, podemos dar gracias a Dios por esta palabra. Mire, yo me entusiasmo tanto como si estuviera ahí con ustedes. Me es tan fácil ver ese escenario, verme ahí en la plataforma que Dios les ha dado, en esa pantalla LED. Me es tan fácil verme allí viendo a los pastores, esta iglesia que tanto quiero y tanto amo. Por eso, en el nombre de Jesús, quiero darte que el secreto de la elevación es la palabra de Dios. Quien tiene palabra, quien tiene rema, quien tiene revelación de la palabra, es una persona que se va a mantener elevada y lo que lo rodea también se va a elevar. Pero miren lo que dice entonces, entonces el círculo virtuoso, no me distraigan, proclamo la palabra, profetizo la palabra, pero esto es lo más importante para elevarse: practicar la palabra de Dios. Ahora, este círculo virtuoso no me lo estoy sacando de la manga. Cuando hago una lectura y repaso la Biblia de pasta a pasta, encuentro diferentes acciones o verbos que me demuestran, que evidencian que amo la palabra de Dios. En este Salmo, capítulo 1, versos 2 y 3, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian. Amar la palabra es estudiarla día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Por eso le digo, el secreto está en el agua, el secreto está en el río, el secreto está en el arroyo. Los ministerios, las iglesias, las empresas, los matrimonios, profetizo que aquellos que estamos sumergidos en el río de la palabra, aquellos que estamos amando la palabra, practicándola, confesándola, somos como estos árboles que dice la Escritura, sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan. Sus hojas, todo lo que hacen les sale bien en el nombre poderoso de Jesús. Lo que haremos en su nombre en el 2022 nos saldrá bien. ¿Por qué no? Somos árboles, somos cedros, creceremos 50 metros, tendremos vida, seremos longevos, seremos como las palmeras, fructíferas, productivas, floreceremos. Esa es la palabra, y bajo este espíritu de la palabra, bajo este espíritu bíblico, bajo ese espíritu de fe, bajo ese espíritu profético lo estoy hablando. Mire el versículo 3. Ya lo dijimos, son como árboles sembrados junto a los arroyos. El secreto está en el río. Practicar la palabra de Dios, porque hasta este versículo decía los que aman, los que estudian día y noche y con alegría de corazón. Pero si yo me voy a Josué capítulo 1, versículo 8, encuentro las otras acciones de este círculo virtuoso de amar la palabra de Dios. Verso 8. Nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley. Proclamo en el nombre de Jesús, anuncio que Manantiales y sus pozos y toda la familia Manantial, y de hecho toda persona que día y noche está disfrutando la palabra, no se aparta la palabra de su boca. ¿Qué entiendo yo cuando la expresión bíblica dice, y no se apartará este libro de la ley de su boca? Eso quiere decir que la vamos a hablar. Uno cuando ora habla. Si oramos la palabra de Dios como Daniel oró la palabra de Dios en Daniel 9 o Nehemías en el capítulo 1, él oró la palabra, le recordó a Dios su palabra, entonces nos elevaremos, veremos milagros. Que no se aparte este libro de la ley de nuestra boca significa que la vamos a predicar, significa que la vamos a declarar, significa que la vamos a profetizar y significa que la vamos a orar. Por lo menos 4 aspectos. Que la palabra esté en nuestra boca es para orarla, es para profetizarla, para declararla y para predicarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se elevará todo lo que sea expuesto a la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, aquí viene otra acción del círculo virtuoso, meditarás en él. Meditarla, memorizarla, tenemos que rumiarla, tenemos que procesarla, sigue diciendo la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que la guardes, para que hagas, para que la practiques. Honestamente, no solo nos elevaremos si somos oidores, nos elevaremos si somos practicadores, obradores de la palabra. O sea, oímos fe y caminamos en fe. Vas a escuchar a Dios y ahora comenzando el año, vas a escuchar a Jesús que te dice camina, emprende. Es el año para iniciar un liderazgo. Es el año para iniciar un ministerio bajo la cobertura de tus apóstoles, Marcel y Karina. Es el año para oír la voz de Jesús que nos dice camina. Y eso es practicar la palabra. La oigo, la oro, pero la practico. Caminemos sobre la palabra. ¿Quieres ver enfermos sanarse? No solo cree que los enfermos se pueden sanar. Caminar sobre esto es hablarla. En el nombre de Jesús, por sus llagas somos curados e imponemos las manos, porque la Biblia dice, y pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Así podemos aplicarla, porque la Biblia es una enciclopedia. A ver, la Biblia tiene una palabra profética para el matrimonio, para la familia, para la restauración. Haré volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Entiendo yo que la Biblia, que Dios tiene el poder para hacer volver el corazón del esposo a la esposa al esposo, el hermano a la hermana. Creo en la reconciliación matrimonial, familiar, incluso entre nosotros los amigos. Bueno, esta palabra es poderosa, dice lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo leemos Josué 1:8 en otra versión. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Amar la Biblia es leer la Biblia. Estúdialo. Amar la Biblia es estudiarla. Y luego dice, y ponlo en práctica y practicarla. Para que tengas éxito. ¿Cómo nos va a ir en el 2022? Yo profetizo lo profetizado. Yo hablo lo hablado. Yo predico lo predicado. Dice aquí, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Por el amor del Señor. Yo sé que requiere disciplina, pero te vas a elevar. Tu fe se va a elevar. La unción se va a elevar. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres elevar tus pensamientos? ¿Quieres elevar tu unción? Está en la palabra, esa palabra que tiene vida. Amén. Pero hay una segunda agua, hay un segundo río que nos hace elevarnos, que nos hace crecer. El agua, el río, el arroyo de la palabra, el agua, el río, el arroyo de la adoración, pero el Espíritu Santo. A ver, por favor, digan conmigo, Espíritu Santo. A ver, anímete.
Anímate conmigo y di Espíritu Santo. Estar en la dimensión del Espíritu Santo es mantenerse elevado, dejar que fluyan los dones del Espíritu. Nosotros entendemos que cuando uno recibe a Jesús en su corazón, pues recibe al Espíritu Santo. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Ese día que doblamos las rodillas o cerramos los ojos y repetimos una oración, alguien nos dirigió y le dijimos, Señor Jesús, entra en mi vida. Entendemos que somos templo del Espíritu Santo. Pero también entendemos, a la luz de Hechos capítulo 2, que hay una segunda experiencia después de que ya hemos recibido a Cristo, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Esta segunda experiencia, hay muchas evidencias. Una de ellas es hablar en lenguas. Cuando comenzamos a hablar en otras lenguas, esa llenura, y hay muchas manifestaciones. También entendemos mantener la llenura del Espíritu Santo, porque estos discípulos apóstoles, que eran 120, los que en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, ¿se recuerdan? Y luego 3 capítulos después fueron amenazados, fueron intimidados que no hablaran más de la palabra del Señor. Y dice que salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta en el nombre de Jesús. Pero luego llegan a su comunidad, comienzan a orar, ¿recuerdan? Dice, Señor, oye sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que sean sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y dice inmediatamente, y la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes llenos? No ya lo habían recibido en Hechos 2, es mantenernos en esa llenura. Así que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, cuando lo recibimos como nuestro Señor, también el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Pero luego está la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y debemos mantenernos en esa llenura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que veamos este río del Espíritu Santo que nos eleva. Elévate sumergiéndote en el río del Espíritu. Vive en el fluir del Espíritu Santo. Ezequiel. Miren, esta profecía es hermosísima y tiene mucho poder profético para este año 2022. Ezequiel 47, 1 al 12. En esta versión dice la Biblia, luego me condujo el ángel, condujo a Ezequiel, me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Okay. En la presencia de Dios es que nos elevamos. La palabra de Dios, Jesucristo es la palabra, en esa presencia nos elevamos. Dice, luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo, la presencia de Dios. Noté que fluía agua. A ver, una vez más, diga agua. El secreto está en el agua. El cedro del Líbano es longevo, mide 50 metros, vive 2000 años por el agua. Igual que es la presencia de Dios. Igual la palmera, dice, noté que fluía agua debajo del umbral del templo, hacia el oriente. El hombre se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir en la mano, midió 500 metros con el agua hasta los tobillos, midió otros 500 metros por el agua, solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas, midió otros 500 metros todavía en el agua, que ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río. El secreto está en el río, el secreto está en el agua. Que yo no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él y era tan profundo que no se podía cruzar. Me detengo aquí, me detengo en este versículo 5. Mira el río, era un arroyo, lo lleva 500 metros, caminando, va caminando. Otros 500 metros, el agua de los tobillos a la rodilla, de la rodilla a la cintura, de la cintura a los hombros, caminando. Hay cosas en nuestra vida que le hemos aprendido a hacer caminando. ¿Qué ya lo dominamos? Es que no es lo mismo caminar que nadar. Son dos acciones distintas. Y los seres humanos aprendemos a caminar antes que nadar. Y creo que en la vida, si me permiten usar esta analogía, hemos caminado y hemos tenido éxito. Y hemos avanzado 500 metros, 500 metros. Tu empresa ha avanzado porque tú has caminado. Tu matrimonio ha sido mejor porque tú has avanzado, has caminado. Tu noviazgo ha mejorado porque has caminado. Las disciplinas lo hemos hecho a una manera.
Pero en las cosas del Espíritu, cuando te metes al río del Espíritu, llega un momento que ya no lo podemos hacer a la manera como lo hacíamos anteriormente. Hay cosas en nuestra vida que van a cambiar. Y proclamo que en este 2022 ya no caminaremos. Habrá un nuevo paradigma. Y el paradigma será nadar. Porque ese río de Dios, porque elevarnos y estar a la dimensión de Dios, ya no lo podemos hacer como lo hacíamos antes. No quisiera ofender a nadie y mi llamado es bendecir y no a maldecir. Pero no podemos tener vino nuevo en odres viejos. No podemos seguir caminando como lo hacíamos anteriormente. Necesitamos una transformación. Necesitamos un cambio. Y te bendigo y hablo a tu vida, hablo al matrimonio, hablo al ministerio, hablo a la empresa, hablo al deporte, allí donde Dios te tiene, en la política. Proclamo en el nombre de Jesús que ya no caminarás. Es tiempo de nadar, es tiempo de fluir, de sumergirnos en ese espíritu, y te aseguro que nos elevaremos. Ahora, quiero ir al versículo 6 porque aquí hay otra palabra impresionante. El ángel le dijo a Ezequiel, él me dijo, hijo de hombre. Ojo a la expresión hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad? Aquí hay dos aspectos. La expresión hijo de hombre y te has fijado. Comienzo con hijo de hombre. Ezequiel era un hombre de revelación. Era un profeta. Era un hombre elevado, era un hombre de altura. Era un hombre que estaba cerca de la presencia de Dios. Era un hombre que incluso cuando Dios le dijo, me voy a llevar a tu esposa y no vas a llorar, era un hombre que tenía un trato muy especial con Dios. Pero escúchame acá. Seguía siendo hijo de hombre. Seguía siendo vulnerable. Tú y yo, por muy pastores, por muy líderes, por muy virtuosos y conocedores de los idiomas bíblicos o experiencia en cualquier ministerio, en cualquier don ministerial, debo decirte que seguimos siendo hijos de hombre. Seguimos siendo vulnerables. Y en esa vulnerabilidad, Dios nos sigue hablando. No somos supercampeones, no somos de acero. Y es posible que algunos de ustedes comenzaron el año siendo muy vulnerables, con temor, con ansiedad, con alguna enfermedad, con algún desafío económico, con alguna tensión matrimonial. Pues para ti es la palabra hijo de hombre. Eres cristiano, amas a Dios, estás en este precioso Congreso Internacional de Manantiales, pero seguimos siendo hijos de hombres. Por lo tanto, necesitamos el auxilio de Dios. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Ahora, lo que me llama atención del versículo 6 es, ¿ya te fijaste? ¿Ya te diste cuenta? Amigos míos, hay momentos que uno está en la dimensión de Dios y no se ha fijado. Era el profeta y no se había fijado que todo comenzó con un arroyito allí en el templo. Es que es en la presencia de Dios. A esta altura, ¿ya te diste cuenta el nivel, la unción, el río, cómo ha crecido en este congreso? ¿Te has dado cuenta? Oh, miren lo hermoso del nombre de su iglesia. Manantiales. Y manantiales nos habla de agua. El agua de la palabra, el agua de la adoración. Pero el agua del Espíritu Santo, el río, como en ese templo, proclamo en el nombre de Jesús que son bienaventurados cada pozo, cada iglesia, cada ministerio. No te salgas del pozo, no te salgas del agua. Está allí en la amistad, en la comunión con el Espíritu Santo. Qué maravilloso, nunca había sobredimensionado el nombre que Dios les ha dado. Y puede ser, Pastor Marcel, que el nombre que ustedes recibieron han de tener, sin lugar a dudas, tienen revelación, diferentes implicaciones. Pero hoy permítame sumar. ¿Saben ustedes que un rema no sustituye a otro rema, sino lo complementa? Cada año recibimos una palabra de Dios que no viene a sustituir a la otra, porque el cielo y la tierra pasarán y esas palabras que has tenido van a seguir contigo.
pero cada vez recibimos una palabra. Y esta palabra que Dios está poniendo en mi corazón, con sencillez lo digo, pero es revelación de Dios. El secreto está en manantiales. El secreto está en el agua, en el río del Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta? Te hablo a ti, que eres pastora, que eres pastor, que eres profeta, que eres apóstol, que eres evangelista, que eres maestro. Tú que tienes liderazgo, tú que estés en algún ministerio en la iglesia. ¿Ya te diste cuenta la profundidad que tiene manantiales? ¿Ya te percataste la atmósfera que se construye en la adoración de manantiales, en la revelación que Dios le da a sus pastores? Si no te has percatado, esa voz angelical que habló a Ezequiel, que sea hoy hablándote a ti. ¿Ya te diste cuenta que estás en el río de Dios y que Dios te va a bendecir en este 2022? Bueno, es maravilloso. Dice, ¿ya has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua? ¿Verdad? ¿Ya te diste cuenta? Sigo leyendo. Enseguida me llevó hasta la orilla del río. Por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Proclamo que todos los que están en manantiales vivirán. Esto nos habla abundancia, nos habla prosperidad. Sigue diciendo la Biblia. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Así es el Espíritu Santo, dulce. Es la paradoja, mientras es firme. Es dulce. La presencia del Espíritu Santo es dulce. Estar elevado es algo maravilloso a nuestra vida. En ese río, agua dulce. Hablo, si me permiten seguir usando estas figuras, todos los peces que están en esa agua. Hablo de esos peces que son tus hijos naturales y ministeriales. Todos tus hijos en ese río vivirán. Habrá abundancia. Ese pez que es la empresa, ese pez que es la disciplina de la finanza, de la educación, del deporte, de los medios de comunicación. Hablo de esos peces que Dios te ha dado. Si están, todo lo que se planta en el río de Dios, todo tiende a ser bendecido, a ser sanado. La profecía es poderosa, sigue enseñándonos en el verso 12. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. En una parte de Latinoamérica, no en Chile, a un árbol seco, ya sin hojas, como se pone en invierno en Estados Unidos, ¿saben qué sucede? Se marchita. Entonces, en algunas partes del mundo a esto le llaman, se me está escapando la palabra, le llaman chiribisco, una palabra extraña. Probablemente nunca la han oído ni la asocian a un árbol. Pero, a ver, dígalo conmigo, chiribisco. Es un árbol seco, seco, seco. Y yo pregunto, querido amigo, querida amiga, colega mío, consiervo mío, comenzando este año, honestamente, ¿qué está chiribisco en tu vida? ¿Qué se ha marchitado? ¿Qué está seco en tu vida? ¿Cómo está la relación matrimonial? ¿Cómo te sientes en el ministerio? ¿Cómo va el negocio, la empresa, los estudios? ¿Cómo va el noviazgo? Pregunto, ¿acaso habrá algo reseco en tu vida? Así dice el Señor y así dice la profecía. En el libro de Ezequiel dice que todo árbol, no importa, puede ser que estos árboles que tú viste en la pantalla, te imaginas un cedro del Líbano grande, frondoso, tú dices, no, que va, así no está mi economía, así no están mis sentimientos, así no está el ministerio. Puede ser que te sientas reseco o que el diablo, que es un mentiroso, nos haga sentir que va, tu matrimonio no es ningún cedro, ninguna palmera, está seco, es un chiribisco, está semiquebrado. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra profética dice, todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. El secreto es el río. Nunca se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán fruto nuevo. Gracias al agua de la palabra, gracias al agua de la adoración, gracias al agua del Espíritu. Gracias al Espíritu Santo en el año 2022. Nos irá bien, seremos sanos.
nos elevaremos. Se elevará nuestro hogar, se elevará el matrimonio, se elevarán nuestros hijos, se elevará el ministerio, la empresa, la incidencia. Profetizo bajo el espíritu de la palabra que nuestra influencia en lo político se elevará, nuestra influencia en la comunidad se elevará, nuestra influencia paternal, ministerial se elevará. Esto ha de pasar este año, sí, y solo si nos mantenemos en el río de Dios. El secreto está en el agua. Gracias al agua que fluye del santuario, su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamento. Medicamento. Sanidad sobre tu cuerpo. Amado, yo deseo que seas elevado, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hablo que tu cuerpo físico se sane. Hablo que tu alma tenga equilibrio en tus sentimientos. Hablo que tu espíritu esté fuerte ahí en la presencia de Dios. Me permiten, manantiales amada, queridos pastores, me permiten en esta convención internacional de manantiales levantar nuestras manos a Dios, cerrar nuestros ojos y tener un momento de ministración. Estamos adorando a Jesús. Cuando estamos en el río del Espíritu, cuando estamos en el río de su palabra, la bendición de Dios nos alcanza a nosotros y alcanza a nuestras generaciones. Este 2022, el río de Dios y el amén de Dios es sí, así ha sido, así es y así será. No dudamos, tenemos fe. La palabra nos llena de fe, su espíritu nos llena de fe. Manantiales, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Únete a nosotros. Si es posible levantar tus manos al cielo, si es posible cerrar tus ojos y declarar con nosotros: amén, así es, así ha sido, así será. Así sea, así ha sido, así será. Chile, Suramérica, Latinoamérica, América. Que la gracia de Dios, que la unción del Espíritu Santo nos alcance a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por 1000 generaciones. Quien se sumerge en el río, quien nada en el río. La bendición de Dios para este año, para esta época. Nos elevamos. Él te eleva. La unción del Espíritu Santo te eleva. Él va a ir contigo y te va a elevar. Nos elevaremos en el matrimonio, nos elevaremos en la familia, nos elevaremos en la empresa, en el negocio, en el ministerio. Hablo a tu vida una palabra ungida, una palabra profética. Es profético. Esta convención es profética. Él te eleva, Él te ama y te eleva. Él te ama y te hace crecer como el cedro del Líbano. Él te ama y te eleva y te hace florecer como la palmera. Si has florecido en tu economía, si has florecido en la unción del Espíritu, a ver, dilo con nosotros, con autoridad, con fuerza, con gozo. Agua, el secreto está en el agua. El secreto está en el agua del Espíritu. El secreto está en el agua de la palabra. A ver, todos digamos amén, 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 amén.
el Espíritu Santo, el poder de su palabra, el río, que bajo ese espíritu bíblico, bajo ese espíritu de la fe, bajo ese espíritu de la profecía, de la palabra del Salmo 92, seas elevado. Precisamente donde te sientes seco, donde hay aridez, puede ser el matrimonio, puede ser la relación con tus hijos, puede ser en el ministerio, sientes que no hay fruto, pero la profecía dice que los justos, y hemos sido justificados en Jesús, en su gracia, en su amor y en el fluir del Espíritu y en el poder de la palabra, seas elevado, seas elevada, seas elevado en la relación con tu matrimonio, seas elevado en la familia, con tus hijos, en la relación con tus hermanos y tus padres. Proclamo en el nombre de Jesús que en este 22, este año, te elevas como nunca antes, la gloria de Dios, y desde esa altura tienes revelación, y desde esa altura tienes autoridad, y desde esa altura tienes poder, tienes dominio, tienes gobierno. Que esta palabra te gobierne, esta palabra profética. Elévate, elévate, Dios te eleva. Que sea su bendición, que sea su poder, que sea su gloria. Padre, gracias por los pastores Marcel y Karina, gracias por su equipo de pastores, gracias por los pozos que se abren en Chile, gracias por los pozos que se abren en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, Padre, en Centroamérica y del otro lado del continente. Sean bendecidos, sean crecidos, que crezcan como el cedro del Líbano. Amén, amén, amén. Profetízalo, cántalo, créelo, decláralo con autoridad. Amén. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ministerio Manantiales, esta convención Elévate 2022. Gracias por cada semilla que se ha sembrado en nuestro corazón. Gracias por cada conferencista. Gracias por cada salmista. Gracias por cada músico, por cada adorador, por cada participante, los que están presencialmente y los que están en sus naciones, en sus iglesias, en sus casas. Que la unción de Dios, y que no se nos olvide que los justos floreceremos como la palmera, nos elevaremos como la palmera, y que nos elevaremos como el cedro del Líbano, porque hemos sido plantados en la presencia de Dios. Sea hecho así en el nombre de Jesús. Amén y amén.